Si me acompañan a abrir sus Biblias en el Salmo 139, vamos a encontrar el versículo 13 y vamos a empezar a leer a partir de ahí. Salmo 139, 13. Sé que este salmo es conocido por muchos, es de los favoritos. Versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de todos ellos. ¿A cuántos les gusta este salmo? ¿Verdad? Es de los favoritos. Yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestras Biblias están subrayadas en esta parte. Y yo quisiera mencionarles algo. Claro que me hace pensar en el momento en el que, pues, personalmente y muchos de nosotros estábamos siendo formados. Cuando yo estaba por nacer, hubo unas complicaciones médicas que, para cortar la historia, el doctor, el ginecólogo, le dijo a mi mamá que estaba la opción del aborto por razones de estos problemas que se estaban presentando. Y yo doy gracias por la vida de mi madre, porque ella se aferró a la vida y recuerdo que ella ha platicado la historia. Yo no sé si ella en aquellos días dijo groserías o no, pero sí le dijo al doctor sus verdades y le dijo: usted hizo un juramento, usted está aquí para salvar vidas. Yo vengo con usted para que usted me dé soluciones, no para que termine con la vida de mi hijo. Y la historia es mucho más que esto, ¿verdad? Ella tuvo cuidados y realmente el final de todo esto termina siendo la gracia de Dios. Aquí estoy, poquito mal hecho, pero estoy. Y de veras yo doy gracias a Dios, porque a pesar de que mi mamá no conocía de Cristo, estoy seguro que la mano de Dios estaba en este momento y la hizo a ella aferrarse a la vida. ¿Por qué menciono esto? Porque días atrás un correo despertó algo en mí y creo que fue lo que empujó a que yo pudiera estar este domingo compartiendo con respecto al aborto. Llegó este correo y la verdad es que, a pesar de que uno escucha tantas cosas, es muy importante hacer conciencia. Entonces este correo despertó esto en mi vida y de nuevo es la razón por la cual yo quiero compartirles esto. Déjenme leerles el correo. El correo estaba dirigido a alguien más y entonces a mí nada más me reenviaron una copia y dice: no sé si te enteraste, el nuevo Código Penal pretende el aborto libre hasta la semana 12 en todo México. Tenemos que pararlo. Escribe ahora al presidente Peña Nieto, y luego ahí aparece un sitio web en donde se puede escribir para estar en oposición a esta propuesta de ley. Dice: la información la publicó el pasado miércoles el diario Crónica, que dice tener en su poder el borrador del nuevo Código Penal elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de Justicia. Según dicha información, el aborto quedará despenalizado hasta la semana 12 en todo México. Es decir, pretenden llevar la ley de la Ciudad de México a toda la República. Pretenden acabar con la vida de miles de bebés con absoluta impunidad. Tenemos que pararlo. Y yo digo, amén. Tenemos que pararlo. Absolutamente amén. Antes de que lleguemos al final de esta reunión, yo quiero compartir lo que pienso y lo que debemos de nosotros tomar como postura. Al final de esta reunión vamos a sacar todos los cañones espirituales que el Señor nos ha dado. Tengan por seguro que este martes vamos a estar orando al respecto. Tengan por seguro que una nueva chispa se está despertando en nosotros, porque nosotros tenemos que hacer algo al respecto, y creo que esto comienza con la concientización sobre este tema.
Entonces déjenme empezar con esto. Vamos a considerar la situación del aborto en México y en el mundo. Ok, número 1, en México. ¿Cuándo es considerado legal un aborto en nuestra República Mexicana? Bueno, como ya leímos en el correo, en la Ciudad de México hay una ley donde está permitido el aborto, es legal hasta la semana 12. Estos son 3 meses de embarazo. Es legal hasta esta semana sin ningún tipo de penalización. Por lo que entiendo, en el resto de la República es ilegal. Entonces lo que esta ley está proponiendo es que sea parejo en toda la República, que las mujeres, entre comillas, tengan el derecho al aborto hasta esta semana. El asunto es, nosotros que caminamos en la fe y que entendemos, ¿verdad?, poco o mucho de esto, ¿se pueden imaginar si esta ley se aprueba? ¿Se pueden imaginar lo que va a pasar si otra vez, como mexicanos y como mexicanos cristianos, nos volvemos a dormir en nuestros laureles y dejamos que estas propuestas de leyes avancen? No es mi intención volver a pararme con un sentir político, para nada, absolutamente no lo es, pero creo que nos atañe a nosotros hacer algo al respecto. Los activistas levantan la bandera en básicamente todo el mundo, ¿verdad? Entre políticos y activistas, personas a favor del aborto, levantan estas mismas banderas una y otra vez para justificar este tipo de leyes. Ellos argumentan que cuando son casos de violación es permitido optar por el aborto. Ellos argumentan que cuando son casos en los que puede haber malformaciones en el niño es permitido o es viable el aborto, y cuando la vida de la madre está en riesgo. De todos estos, yo pondría un asterisco en el final. Si en el quirófano, cuando mis hijos estuvieran naciendo, me dieran a escoger entre la madre y el niño, yo creo que yo escogería la madre, pero yo bajo ninguna circunstancia pudiera tomar una decisión. Esa decisión de si el niño muere o quién muere o qué sucede, no me corresponde a mí como humano tomarla, ni como padre, ni como nadie. Esa decisión viene de una entidad más alta que lo regula todo en todo. De manera que se levanta esta bandera, se proponen estas leyes, se justifican las acciones, y si nosotros somos sinceros o francos en el tema, la gran mayoría de los abortos se realizan no por malformaciones, no por abuso sexual, no porque la vida de la madre está en riesgo, sino porque el bebé va a interrumpir el estilo de vida de una persona. Si somos sinceros, yo estaría citando un 90% de los abortos en el mundo son realizados por causa de la fuerte corriente y el torrente de promiscuidad que hay en el mundo. En el mundo, los propios instituciones de salud regalan preservativos, quieren educar a los niños desde los bajos grados de primaria, que ellos puedan escoger su propia sexualidad, escoger el tiempo en el que ellos puedan practicar sus relaciones sexuales, y al mismo tiempo pretenden poner leyes flexibles al respecto. 90% o más de los abortos los realizan personas que provienen de la promiscuidad sexual. Y entonces se levanta la bandera, ¿verdad?, con ciertas justificaciones, pero la realidad de las cosas es que la tendencia perversa del corazón humano está buscando cada vez más ser más cómoda, más permisible y vivir egoístamente. La gran mayoría de los casos es porque quizás por ahí una señorita dice: si mis padres se enteran que estoy embarazada, dejarían de pagar mi universidad. Ya nos imaginamos la migración que hay, el éxodo que hay hacia la Ciudad de México para practicarse abortos, porque es permitido hasta la semana 12. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos han muerto a causa de este concepto, de esta matanza llamada aborto? Muy bien, en México. Me metí al internet y hasta donde pude investigar, desde que se aprobó la ley, la cifra que ellos estiman es 176,000 bebés, porque esos son 176,000 bebés muertos por causa del aborto. Lo que a mí me llama la atención es que esta es una cifra oficial de personas y de casos registrados.
Mi pregunta es, ¿este es el índice de malformaciones genéticas que hay en los embarazos en la República Mexicana? Tengo mis dudas. Mi pregunta o mis dudas se disparan todavía más allá. ¿Cuál es el número real? Porque estos son los casos registrados. Clandestinamente, ¿cuántos abortos habría o habrá en la República Mexicana? Pues tomamos esta cifra, multiplícala por 5 y quizás tengamos un número similar pensando en todos estos abortos clandestinos. En Estados Unidos, país vecino, la cifra es espeluznante. Ellos tienen un promedio anual de 1,5 millones de abortos registrados. Yo me asusté, me quise ver muy salsa trayendo cifras a la predicación de domingo y tuve que tomar unos instantes de pausa ahí frente al monitor. Tuve que orar, tuve que hacer una pausa y orar al respecto. En el mundo es difícil decir. En el mundo es difícil decir porque esta semana, cerca del jueves, visité una página y vi esta cifra y voy a ver, corríjanme si la estoy diciendo bien porque son tantos dígitos que yo no sé si puedo citarla correctamente, pero lo voy a intentar y ustedes me dicen si estamos en lo correcto. 1,484,000,142,470 abortos en el mundo. ¿Lo estoy diciendo bien? Sin embargo, esa cifra yo la chequé el jueves. Si tú entras al internet y escribes numberofabortions.com, número de abortos.com, tú vas a encontrar esta página. Estamos en vivo, conectamos el internet a esta computadora. Estamos en línea, esto es en vivo. Yo no puedo decirles exactamente el número de abortos hasta ahorita porque está cambiando cada segundo. Cada segundo. Cada segundo. En China, en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos. Quiero pensar en Israel, en Guatemala, en Honduras, en tantos lugares, diferentes horarios. Eso no es el número de violaciones que terminan en embarazos en el mundo. Esto no es el número de riesgos genéticos de posibles nacimientos en los niños. Seamos sinceros. Esta es la realidad de un mundo agonizante que necesita entender el Evangelio. Y yo me quedé igual que ustedes se quedaron. Me arrepiento con todo mi corazón no haber hecho más concientización al respecto. Y por eso yo quisiera compartirles hoy, mis hermanos, hagamos algo al respecto. Hagamos algo al respecto. Si ustedes saben de una fundación que esté oponiéndose al aborto, que esté ayudando a mujeres, vamos a poner nuestros recursos ahí. Yo les llamaría a levantar una ofrenda, ¿verdad? Yo no sabría dónde enviarla ahorita, pero si alguien me dice, levantamos la ofrenda y la enviamos. Si alguien dice, yo quiero poner de mis finanzas en esto, yo lo animaría a hacerlo. Y quiero compartirles con total claridad por qué razones nosotros como hijos de Dios debemos de pararnos en contra del aborto. Razón número 1, obviamente porque los 10 mandamientos que rigen nuestras vidas dicen no matarás. ¿Me explico? Y esto es asesinar una vida humana sin importar qué argumentos se puedan presentar sobre la mesa. Segunda razón, la destrucción de una vida humana, sea en estado de embrión, en estado fetal o en estado, digámoslo así, normal, es atentar contra la obra de Dios. Leímos ahorita el Salmo 139 que el Señor nos ha formado en el vientre de nuestras madres. Entonces atentar contra estos niños, contra estos bebés, es atentar contra la obra de Dios en sus vidas. Tercera razón, abortar fetos humanos es derramar sangre inocente. En pantalla aparece Jeremías 22:3, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto dice el Señor:
sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de los opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Cuarta razón de por qué como hijos de Dios debemos de estar en contra del aborto. Dios nos ha llamado a hacer lo correcto en todo tiempo. En pantalla aparece el Salmo 82:34. Dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librad de la mano de los impíos, libradlo de la mano de los impíos. Y nosotros podemos hacerlo en muchas, múltiples maneras. Para empezar, abrazando la vida, aconsejando a las personas y animándoles, sin importar su situación, a que ellos puedan continuar con este bebé, a tener fe, a creer que el Señor puede hacer milagros en cualquier forma, en cualquier manera. Nosotros podemos poner nuestros recursos en fundaciones que estén en contra de esto. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas, y esta será de las principales cosas que podemos hacer para que esto pueda ser parado. Pienso que Dios está llamándonos a hacer tantas cosas. Pienso que Dios puede utilizarnos en tantas múltiples maneras. Pero ¿saben qué? Quizás no soy yo la persona a la que ustedes tienen que escuchar. Quizás ustedes tienen que escuchar el testimonio de una persona que ha sido sobreviviente del aborto. También tiempo atrás llegó a mis manos este video. Bueno, me lo mostraron y me dejó impactado. Así es de que hicimos arreglos para ponerlo en pantalla. Dura como 15 minutos. Está subtitulado. Yo no sé si podamos apagar estas luces y les pido que pongamos toda nuestra atención a la pantalla. I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead but alive on April the 6th, 1977 in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings, because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is.
And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, "I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion." I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle, whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time and up until 2002 was, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for keeps. We're playing I'm hoping to be hated by the time that I die so that I can feel God about me and understand what it was to be hated. He was hated. Christ was hated. And not that I look forward to being hated, but I know along my journey, I know I'm already hated because I declare life. I say, you didn't get me. The silent Holocaust didn't win over me. And my mission, ladies and gentlemen, among many things, is this: to infuse humanity into a debate that we have just compartmentalized and set on a shelf and said it is an issue. We have removed our emotions. We are becoming harder. Do you really want that? How much are you willing to take, and how much are you willing to risk to speak the truth in love and graciousness and stand up and at least be willing to be hated? Or at the end of the day, is it all about you or me? And so, after that, I was placed in an emergency foster care home where they decided they didn't like me very well, and as I'm fond of saying, I don't know how you could not adore me right from the start. What is wrong with these people? But they didn't. You see, I've been hated since conception by so many, and loved by so many more, but most especially by God. I'm his girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my Father runs the world. So after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home. And she said by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I considered to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now, I am just compelled
to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled, oh, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us. And when you snuff them out, you are the one that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance, and it has been an argument for so long in this human place that we live, that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that. Don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it? It is the mercy of God that sustains you, even when you hate him. So they looked at my dear Penny and they said, Gianna will never be anything, which is always encouraging. And she decided to ignore them, and she worked with me 3 times a day, and I began to hold up my head, and I said, well, Gianna will never this and never that. Long story shorter, I was walking by the age of 3.5 with a walker and leg braces, and I stand up here today with a mild little limp and without a walker and leg braces. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation, but I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control, and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I have met my biological mother. I have forgiven my biological mother. I am a Christian. She's a very broken woman. She came to an event I was having 2 years ago, showed up unannounced, and said, "Hello, I'm your mother." And it was a very difficult day. And yet, while I was enduring all of this, you'll probably think I'm silly, but I was sitting there and I was thinking, I don't belong to you. I belong to Christ. I'm his girl, and I'm a princess. So no matter what you say, in all your anger and brokenness and rage, it's not mine to keep. It's not mine to carry, and I won't. I was saying all this inside. So, ladies and gentlemen, you have an opportunity. But for just a brief moment, I would like to speak directly to the men in this room and do something that is never done. Men, you are made for greatness. You are made to stand up and be men. You are made to defend women and children,
not stand by and turn your head when you know murder is occurring and do nothing about it. You are not made to use women and leave us alone. You are made to be kind and great and gracious and strong and stand for something. Because men, listen to me. I am too tired to do your job. Women, you are not made for abuse. You are not made to sit and not know your worth and your value. You are made to be fought for forever. So now is your moment. What sort of people are you going to be? I trust incredible. I trust, men, you will rise to the occasion. To the politicians listening, particularly to the men, I would say this: you are made for greatness, set your politics aside. You are made to defend what is right and good. This fiery young girl will stand here and say, now's your moment. What sort of man do you want to be? A man obsessed with your own glory, or a man obsessed with the glory of God? It's time to take a stand, Victoria. This is your hour. God will assist you. God will be with you. You have the opportunity to glorify and honor God in 2008. I'll just end with this. Some of you might be slightly annoyed that all I keep doing is talking about God and Jesus. But how on earth can I walk about limping through this world and not give all my heart and mind and soul and strength to the Christ who gave me life? So if you think I'm a fool, it's just another jewel in my crown. My whole intent in living here is to make God smile. I hope some of this made sense. It just came from my heart. God bless and keep you. Gianna es la voz que habla por aquellos que no han podido hablar. Gianna es la voz que habla por todos esos billones de personas que ahorita son solamente un número en nuestro marcador. A mí me sorprende que al estudiar al respecto en un libro encontré que los médicos, los activistas, los políticos saben que a las 8 semanas, no sé si me ayudan a poner las fotos en pantalla, saben que a las 8 semanas ya se pueden ver todos los órganos. El cerebro funciona para este tiempo, el corazón bombea sangre, el hígado está creando ya glóbulos, los riñones ya están limpiando fluidos, las huellas dactilares se distinguen claramente, y a pesar de esta información, el humano en sus múltiples formas médicas, políticas o esos llamados activistas, a pesar de esto, insisten en el aborto. Y yo pienso de estas 3 justificaciones para el aborto, o tal vez 4, y de veras encuentro en mi opinión personal razones por las cuales pensar que todas son egoístas. Si una persona fuera abusada sexualmente, sería de los actos más viles que humanamente suceden.
Y cuando una persona es víctima del abuso sexual, yo entiendo que nuestras concepciones morales entran en una licuadora y terminan revueltas y uno no sabe dónde estar parado. Sin embargo, el fin de esa confusión termina con este pensamiento: si a mi hija, a mi esposa, a mi madre le abusaran, quedara embarazada, claro que yo quisiera justicia, claro que el aborto cruzaría por la mente de algún ser humano. Pero esto termina con este pensamiento: si yo fuera ese embrión resultado de un abuso sexual, yo estaría de acuerdo a que terminaran con mi vida y me privaran de la posibilidad de hacer una diferencia en este mundo. Y ahí termina la revoltura de confusión. Si viniera una malformación genética en una persona, eso no lo determinamos nosotros. Y tenemos a esta mujer que dice que tiene tantas distorsiones en su forma de vivir. Hay un hombre que se me olvida su nombre, que predica del Evangelio de Cristo, que no tiene brazos y pies, tiene un apellido serbio. ¿Más fuerte? Pushiki, no sé si lo estoy diciendo bien. Y es un tipo que está cambiando el mundo, de manera que yo no soy quien para determinar quién sí nace y quién no nace. La realidad de las cosas es que una vez más, como humanos, pretendemos tener la razón porque tenemos la tendencia de estar alejados de toda verdad. Pero al someternos a la verdad de la palabra de Dios, simplemente respetamos una verdad universal. Sea por violación o sea por promiscuidad, sea por posibles malformaciones, o aún cuando una mujer estuviera en riesgo de dar su vida, lo cual, de veras, discúlpenme, yo sé que dolería, no estoy diciendo que esto no importa, yo sé que sería una situación muy difícil, pero qué honor para una mujer dar su vida intentando continuar con la perseveración de vida a la cual Dios nos ha llamado. Discúlpenme, pero en otra perspectiva sería un honor. No es lo que deseamos, no es la historia que queremos vivir, pero qué honorable para una mujer dar su vida dando a luz la vida de alguien más. Y en todos estos casos nosotros tenemos que considerar una cosa: Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién es el que decide entonces? Es Dios. Aún bebés nacidos de pecado sexual, adulterio, fornicación, violación, aún así es Dios quien decide dar la vida, porque si somos sinceros, todos nosotros hemos sido formados en pecado. Aún cuando tus papás estuvieran casados, todo respeto, tus padres estaban en pecado, y esa es la razón por la cual proclamamos el Evangelio y hemos sido justificados por fe y por gracia. ¿Estoy en lo cierto? Y piensen en esto antes de terminar. Cada vez que va a existir una generación trascendental y determinante para los propósitos de Dios, sucede este mismo escenario. En Egipto se levantó un faraón que no conocía a José y ni respetaba al pueblo de Dios, y dijo: los hebreos se están multiplicando en gran manera. Ordenó a las parteras que si era varón lo mataran. Moisés venía dentro de esa generación. Cuando el rey Herodes se enteró que un nuevo rey se levantaría, sin entender claramente la profecía, ordenó una matanza de niños en Israel menores a 3 años. Y nuestro Salvador Jesucristo venía dentro de esa generación. Yo no sé si lo habías pensado, pero quizás Jesús, si estuviera en la primaria, estaría desfasado 3 años, porque no habría niños ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Quizás Jesús sea el único entre muchos con 33 años de edad. El más abajo tendría 30, el siguiente tendría 34. Porque toda esa generación fue eliminada tratando de borrar a una generación trascendental para estos tiempos. Estamos aquí en el último relevo de la humanidad. Estamos aquí parados ante una generación de la cual la Escritura dice que el Señor derramaría de su Espíritu Santo como en ninguna otra generación, y estamos enfrentando la peor mortandad habida y por haber, llamada
aborto. Mis hermanos, hagamos algo al respecto. Seamos cristianos que se ven y que se oyen. Yo los animo, de verdad, discúlpenme lo que les voy a decir. Yo no puedo decirles por quién votar, ¿verdad? Yo no está dentro de mis facultades. Ni siquiera me pregunten por quién voy a votar. De hecho, el voto es secreto. Pero ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que yo haría es decirles, bueno, haz una pequeña investigación y ve si el candidato por el cual tú quieres votar está a favor o en contra del aborto, y eso inclinaría tu voto, simple y sencillamente. Yo no puedo decirles qué hacer, pero si ustedes quieren, yo quisiera pedirles si pueden mantener este sitio en pantalla hasta que ya terminemos, después de terminar el servicio. Si ustedes quieren escribir, háganlo. Si ustedes quieren hacer algo al respecto, de veras, sean cristianos que se ven y que se oigan. Mis hermanos, en su lista de oración pongan ahí la palabra aborto y oremos por aquellas personas que están entre la indecisión. Oremos que el evangelio crezca. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el evangelio con el aborto? Mientras más proclamemos el evangelio, más conciencia de vida crearemos en esta nación, de manera que nosotros tenemos la urgente necesidad y misión de proclamar el evangelio en folletos, en persona, en proclamación. Más semilla del evangelio nosotros ponemos, más estamos peleando en contra de esta terrible mortandad, ¿verdad?, que está en nuestros días. Y antes de orar, mis hermanos, yo quisiera pedirles que se pongan sobre sus pies. Yo sé que los niños allá arriba tienen su propia dinámica de clase, quizás van a estar riendo o gritando. Podemos dejarlos que ellos hagan su asunto. Pero yo pedí que pusiéramos estos lugares aquí enfrente. Y la razón es para que visualmente podamos nosotros pensar que hay personas que pudieran estar aquí y no lo están. Quizás debimos de haber puesto más lugares, pero para objetiva sirve. Quizás un bebé debería de estar en ese portabebés. Quizás más de un pequeño debería de estar ocupando estos lugares. Quizás algún joven o algún adulto debería de estar sentado ahí o en algún otro lugar vacío. Yo quiero pedirles que antes de entrar en oración tomemos 3 minutos de silencio y honremos la memoria de los caídos, y que estos 3 minutos puedan servirnos de reflexión de qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto a partir de ahorita. Y como les digo, el mínimo es una insistencia en oración y una proclamación del evangelio que honre las vidas de aquellos que no han podido hacerlo. Antes de tomar estos 3 minutos, nosotros somos parte de esa generación que logró sobrevivir. Hay quienes no están sentados aquí y no les dieron la oportunidad de proclamar el evangelio ni de hacer nada por este mundo. Tú y yo, por ese sedazo, lo logramos pasar y estamos aquí. ¿Qué es lo que naturalmente Dios nos llama a hacer? Algo al respecto. Algo al respecto. Nuestras vidas no pueden ser triviales tras de lo material, no pueden ser comunes y normales ni egoístas. Nuestras vidas deben de estar marcadas por el evangelio. Así es de que tomemos 3 minutos de silencio para honrar la memoria de los caídos y meditar lo que Dios está pidiendo de nosotros al respecto.